Ustedes ven en la imagen un análisis que se ha realizado entre el año 1960 y el año 2000. Simplemente nos pretenden mostrar lo que es la tasa global de fecundidad. ¿Qué es esto? Es simplemente el número de hijos por mujer que se van a dar en la evolución de los distintos años. Por ejemplo, en el año 1960 no existían los métodos anticonceptivos. Entonces hablamos hasta la fecha de que gracias a la implementación de los métodos anticonceptivos se ha producido ha disminuido lo que es la tasa global de fecundidad. Ustedes pueden ver que en el año 1960 el cálculo de la tasa global de fecundidad era entre 7 a 8 hijos por mujer. En el año 1970 ha disminuido a 7 hijos por mujer. En el año 80 ha reducido a 4 hijos por mujer. En el 90 tenemos 3 hijos por mujer. Y en el año 2000 hemos llegado a 2 hijos por mujer. Esto es gracias al uso de métodos anticonceptivos. Los objetivos del uso de los métodos anticonceptivos es reducir los riesgos inherentes al proceso reproductivo. Entonces, se puede evitar embarazos de alto riesgo en mujeres, por ejemplo, en las cuales corra peligro su vida, porque se ha determinado también que hay 3 causas de muerte en la mujer en Bolivia relacionadas con parto, gestación, parto y puerperio. Entonces hablamos de hemorragias, infecciones y preeclampsia. Gracias a esto, entonces se puede disminuir lo que son los embarazos y el riesgo que corren las madres gestantes. También otro objetivo es disminuir los embarazos no deseados y su lamentable consecuencia, el aborto provocado, que es una de las causas de morbimortalidad materna. Les había comentado las hemorragias, ¿no? Entonces los abortos mal realizados y provocados van a llevarnos a cuadros hemorrágicos. Los métodos anticonceptivos entonces se van a definir como estrategias para impedir o reducir de forma significativa las probabilidades de que se produzca la fecundación y con ello un embarazo, al mantener relaciones sexuales con penetración vaginal. Entonces, su uso se generalizó a mitades del siglo XX como una forma de planificación familiar y control de natalidad, ya que rompen la asociación entre lo que es la relación sexual y la concepción. Entre la clasificación de los métodos anticonceptivos, ustedes van a ver varias clasificaciones. Por ejemplo, nosotros en la pantalla tenemos los métodos anticonceptivos naturales, los de barrera, los espermicidas, los dispositivos intrauterinos, los anticonceptivos hormonales y los quirúrgicos. La forma más práctica va a ser dividirlo en 5 grandes grupos: naturales, de barrera, y aquí van a entrar también los espermicidas. Tenemos los dispositivos intrauterinos, los anticonceptivos hormonales y los quirúrgicos. En este cuadrito simplemente estamos viendo los 5 tipos en otra forma de clasificar. Tenemos a los métodos anticonceptivos de barrera, los que van a impedir el contacto entre el óvulo y el espermatozoide, donde principalmente hablamos de lo que son los condones, tanto el femenino como el masculino, o preservativos. Tenemos los espermicidas, tenemos el uso de la esponja y el diafragma. Entre los métodos anticonceptivos hormonales tenemos el anticonceptivo vía inyectable y vía oral.
tenemos los métodos reversibles, donde se van a usar los endoceptivos, como ser la té de cobre y el aro vaginal. Tenemos los métodos irreversibles, que van a evitar la fusión de estas dos células, con lo que es el corte, donde hacemos la ligadura de trompas y la vasectomía, cortar lo que es el conducto deferente. Y los métodos naturales. Estos métodos naturales son los que no van a requerir ningún tipo de sustancias o instrumentos para que se produzca la anticoncepción. Entonces, simplemente se van a basar en el conocimiento de las características del ciclo sexual femenino. Hablaríamos de lo que es el método del ritmo o del calendario, o con el uso del collar. Hablaríamos de lo que es el método de Billings, el método de Ogino-Knaus y el coito interrumpido. En esta imagen simplemente les muestro la imagen que se presenta en lo que van a ser nuestros centros de salud, donde nos muestran las probabilidades que tiene la mujer de un método anticonceptivo. Entonces aquí tenemos las píldoras que vienen de 21 y de 28 días, los inyectables que también forman parte de los hormonales. Tenemos la anticoncepción quirúrgica voluntaria, que se basa en la vasectomía y en la ligadura de trompas. Los endoceptivos como la té de cobre. Los métodos de barrera, donde están los condones. La tableta vaginal. El método del calendario o del collar. Y el MELA, que es un método natural. Entonces, al mostrar estas imágenes en los centros de salud, se instruye a que las personas, las parejas, realicen lo que es la planificación familiar, que es el decidir cuántos hijos tener y cuándo tenerlos. Entonces, gracias a estos métodos de planificación, en los centros de salud ahora contribuyen con la facilitación de lo que son estos tipos de métodos anticonceptivos. Aquí tenemos los que están disponibles de forma gratuita. Por ejemplo, aquí tenemos las explicaciones, por ejemplo, en el área rural, donde había mucho machismo y no aceptaban lo que era el uso de estos métodos modernos. Se hablaba hartísimo de lo que eran los métodos naturales y se hablaba del método del calendario, del collar, del ritmo y del MELA. Tenemos ahora los métodos modernos, que es el inyectable, las tabletas, los endoceptivos uterinos, los condones y los permanentes, que vienen a ser la vasectomía y la ligadura de trompas. Como ustedes pueden ver, las clasificaciones son diversas. Nosotros vamos a utilizar la que les he mencionado al principio. Ya. Nos quedaremos aquí para que cuando volvamos a hablar de métodos anticonceptivos naturales, vamos a hablar que estos métodos simplemente se van a basar en la observación de síntomas asociados a los procesos fisiológicos que dan lugar a la ovulación. Entonces se adapta el acto sexual a las fases fértiles e infértiles del ciclo menstrual en función de que se desee o no la concepción, sin el uso de fármacos o procedimientos mecánicos o procedimientos quirúrgicos. Vamos a hablar de las alteraciones, de las características que van a presentar. La mujer debe conocer su ciclo y notar los cambios que se puedan presentar. Entonces, se habla de la identificación de días fértiles del ciclo menstrual, observando los signos de fecundidad, como por ejemplo el moco cervical, la temperatura basal,
o simplemente monitoreando los días del ciclo menstrual. Entonces, el éxito va a depender de que la usuaria pueda identificar la fase fértil en cada ciclo menstrual. Nosotros sabemos que el ciclo va a tener una duración entre 21 y 32 días como normal. Este ciclo va a tener distintas fases. Sabemos que tiene fases ováricas y fases uterinas. Entonces nos vamos a basar en las modificaciones o cambios que se puedan presentar durante las distintas fases del ciclo. Tenemos los distintos tipos de métodos naturales. Hablamos del método del ritmo o del calendario, que es denominado el método de Ogyno-Knaus. Tenemos el método de la temperatura basal, el método del moco cervical o de la ovulación, llamado también método de Billings. Tenemos el método sintotérmico y el método de los días fijos. Vamos a empezar con el método de la temperatura basal. Se sirve del aumento que va a producir la progesterona. Entonces, induce en que la temperatura corporal interna de la mujer durante la ovulación aumente. Entonces, una vez diagnosticada la ovulación, podremos determinar la probabilidad de este proceso que se produce dentro de lo que va a ser el ovario. Por ello, la mujer debe determinar la temperatura corporal interna a lo largo del ciclo menstrual. Tenemos que la mujer puede realizar, como muestra la imagen, una especie de cuadrito donde identifique los días del mes o los días de su ciclo y las temperaturas probables que la paciente ha presentado. La temperatura normal vamos a tomarla desde 36.2 hasta lo que es 37.4. Entonces, la mujer debe tomarse la temperatura basal. La temperatura basal se toma ya sea en la cavidad oral, en la cavidad axilar o en la cavidad anal. Cuidado, indiquen en la vagina, no. Entonces, esta temperatura basal va a ser tomada desde el primer día de su menstruación. Esta temperatura debe ser tomada en el momento en que la mujer despierta sin haber realizado ningún tipo de esfuerzo, qué sé yo, ir al baño, levantarse, ir a prender la luz, no, porque esto llega a modificar la curva de la temperatura. Entonces se dice que la mujer despierta y tiene el termómetro en su velador. Se toma la temperatura, ya sea oral, axilar o en la región anal, y puede determinar. La mayoría de las mujeres se la toman en la axila. Entonces debemos hacer un registro de las temperaturas y hacer una especie de unión de los puntos haciendo referencia a la temperatura. Ustedes van a ver que cuando se produce la ovulación, la temperatura aumenta aproximadamente 1 grado. Entonces, nos hablan de que se está produciendo lo que es el proceso de la ovulación. Entonces, ustedes ven que tenemos la ovulación entre el día 14 y aquí esta señora nos muestra un registro de elevación a nivel de lo que es el día 16. Entonces, si bien la ovulación ocurre el día 14, nosotros le damos un parámetro de 48 horas antes o 48 horas después, donde nos hagan referencia a lo que es el proceso de la ovulación. Y como ustedes pueden ver, desde que la progesterona sube, es difícil que mantenga los niveles bajos. Estos vuelven a bajar en el periodo menstrual. Entonces se debe tomar la temperatura todos los días a la misma hora. La fase infértil, después de la ovulación, inicia aproximadamente el 3er día. Para determinar infertilidad absoluta tienen que darse 3 temperaturas altas seguidas después de 6 temperaturas bajas seguidas.
Entonces lo que hacemos simplemente es determinar los valores de la progesterona que van a inducir al proceso de ovulación, dándonos un aumento de aproximadamente 1 grado. Entonces pueden ver en este cuadrito, por ejemplo, de una paciente donde ha aumentado los grados desde 36 hasta 37.4 y nos ha mostrado lo que es el registro de su temperatura. El registro de la temperatura lo tenemos el día 14, donde a partir del cual se va a producir el aumento de la temperatura, dándonos unos 3 días de fertilidad. Tenemos aquí un método mucho mejor. Se utiliza lo que es el BioSelf, que es un pequeño aparato que la mujer se coloca todas las mañanas durante 2 minutos. Va a contar con un termómetro electrónico y un microordenador que almacena y analiza la temperatura basal y las fechas de las reglas de los últimos 6 meses, indicando mediante unas señales luminosas si la mujer se encuentra en estado de fertilidad para favorecer o evitar un proceso de gestación. El BioSelf es muy fácil de utilizar, ya que la usuaria debe de registrar la temperatura basal al despertar y siempre por la misma vía, sea rectal, vaginal u oral. Entonces la información que analiza es abundante y el resultado es más fiable que con los cálculos manuales. Este es el aparatito del BioSelf. Se lo puede encontrar en las farmacias, pero las mujeres prefieren hacer la tablita que se les ha mostrado con un termómetro común. Ahora ya tenemos, ¿no?, lo que son los termómetros digitales donde fácilmente nos dan la temperatura. Esos también como pistolita, entonces es mucho más fácil ya que nos determina la temperatura. Es fidedigno cuando tomamos con termómetro, ya que nos va a dar una temperatura corporal sin relación con el medio ambiente. Vámonos a lo que es el método de Billings. El método de Billings es el reconocimiento de la presencia del moco cervical. Alrededor del cuello uterino nosotros tenemos glándulas en las cuales producen lo que es el moco cervical. Este moco cervical se va a poder visualizar en los genitales externos femeninos, lo que va a permitir identificar el periodo fértil e infértil del ciclo menstrual. Entonces, este método sirve para espaciar los embarazos o para reconocer el periodo más fértil, para concebir un hijo. Ustedes ven aquí un ciclo dibujado. Tenemos el periodo menstrual, tenemos la presencia de lo que es el moco cervical. Ustedes van a ver los cambios o modificaciones que se van a dar en el periodo de la ovulación. Entonces, el método de Billings se va a basar en la observación diaria de los cambios del moco cervical a lo largo del ciclo. Estos cambios se asocian a los aumentos en los niveles de estrógenos previos al momento de la ovulación. Entonces, las fases de infertilidad en la mujer se caracterizan por una ausencia del moco cervical, que no es visible, y la mujer va a hacer referencia a que siente una sequedad vaginal. Ustedes pueden ver aquí, el moco cervical puede ser manipulado por la mujer. Como ustedes pueden ver, lo puede observar poniéndolo entre los dedos índice y pulgar. Cuando no estamos en etapa fértil, entonces el moco se rompe fácilmente. Es de un color blanco, grumoso, que no permite flexibilizarse. Conforme van pasando los días cercanos a la ovulación, este moco tiende a cambiar su estructura, se vuelve cristalino y tiene la capacidad de estirarse, o sea, se estira sin romperse. Entonces es una de las características
que puede llevar a lo que es la fertilidad. Es una forma de controlar, así como utilizamos como método anticonceptivo, muchas mujeres también lo utilizan para lograr embarazos deseados. O sea, conforme se acerca el momento de la ovulación, el moco se va a hacer líquido, elástico y transparente, próximo al momento de la ovulación. Entonces se denomina el llamado pico de moco, que va a estar caracterizado por un cambio de las propiedades del moco y su posible desaparición. Porque después de lo que es la ovulación, este moco también tiende a secarse, a desaparecer. Y ahí ustedes ven las distintas pruebas que realizan. Por ejemplo, este es un moco cervical de periodo infértil y este es un moco cervical de periodo fértil. Este es un método donde nos hacen referencia a la presencia del moco cervical. Ahora tenemos varias formas de presentación, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una imagen que nos refleja a 30 días, donde nosotros podremos diferenciar en los días de la regla, los días secos, los días húmedos y los días secos. En los primeros 5 días nosotros hablamos de lo que es el periodo menstrual. Tenemos aproximadamente 4 días relacionados con la sequedad y después tenemos un periodo de 10 días donde se produce lo que es la ovulación y vemos los cambios o modificaciones que se van a presentar en este moco cervical. Y en este periodo tenemos los días secos. Entonces, todos los considerados días secos, la mujer es considerada infértil. El coito interrumpido es un tipo de método anticonceptivo que ya no se usa, simplemente se lo menciona, se lo utilizaba en épocas antiguas donde no había este tipo de métodos. Se ha visto que presenta muchos inconvenientes. Por ejemplo, el coito interrumpido se basa en que en el momento de la eyaculación el varón debe sacar lo que es el miembro de la cavidad vaginal. Entonces se menciona que no todos tienen ese control. Entonces les lleva a ciertas características psicológicas como por ejemplo frustración, el esfuerzo de realizar esta suspensión de la eyaculación o la eyaculación afuera puede llevar a inflamaciones prostáticas, a un síndrome de congestión pelviana, a frigidez, insatisfacción sexual. Por eso es que nos hablan de que no es conveniente. Ahora, tenemos lo que es el líquido seminal que va a salir antes, ¿verdad?, de la eyaculación. Entonces también se ha comprobado que este puede tener espermatozoides y también puede llegar a producir lo que es el proceso de la fecundación. Esa pequeña fuga espermática también nos habla de una probabilidad de fecundación. Entonces es un método poco seguro y que ya no se utiliza. Aquí ven, simplemente en el momento de la eyaculación, el varón saca el miembro de la vagina y eyacula fuera del cuerpo de la mujer. Pero no se olvide que pueden haber espermatozoides que pueden ingresar y fecundar. Y aquí simplemente estamos viendo el coito interrumpido. El método sintotérmico. El método sintotérmico es un método de combinación. Combina el método de la temperatura basal para el diagnóstico de la infertilidad posovulatoria con la serie de síntomas y cálculos de longitud de ciclos para la determinación de la infertilidad preovulatoria. Tenemos entonces que es la combinación de los métodos donde existe una indicación de una fase de ovulación. Podremos combinar nuestros conocimientos del método del ritmo, del método del moco cervical y del método de la temperatura basal. Entonces va a combinar la variedad de signos y síntomas fisiológicos que contribuyan a identificar el periodo fértil.
se basa en la observación de signos mayores y signos menores de la fertilidad. El análisis e interpretación de estos parámetros permite dividir al ciclo en 3 fases. Una fase 1 denominada periodo antes de la ovulación, que puede ser un periodo infértil. El periodo ovulatorio, que es un periodo fértil, y el periodo después de la ovulación, que es considerado un periodo infértil. Tenemos lo que es el MELA, es el método de la lactancia amenorrea. Como ustedes pueden ver, es la mujer que da de lactar. Es un método introductorio a lo que es los métodos anticonceptivos. Muchos lo consideran método eficaz cuando hay cumplimiento de lo que son los requisitos para que se cumpla este método. Está basado en la infertilidad fisiológica que se produce durante la lactancia. Como ustedes pueden ver, tenemos entonces 3 características. 1, que el bebé sea menor de 6 meses. Que la mujer le dé lactancia materna exclusiva. O sea, este niño no puede recibir ni mates, ni sopitas, ni agüita, ni refresquito. Debe ser exclusiva la lactancia materna, por lo que nos hablan de que la mujer debe dar de lactar por lo menos 8 veces en 24 horas. Nos hablan de lo que es una lactancia cada 3 horas, independientemente de que si el niño se ha dormido. Y tenemos que la mujer no tiene que mostrar un sangrado menstrual. Entonces, cuando se cumplen estos 3 requerimientos del MELA, hablamos de un método favorable. Durante la lactancia, entonces tenemos niveles elevados de prolactina que suprimen la función del eje hipotálamo hipofisario, y los niveles de prolactina varían considerablemente. Entonces, no se puede determinar el tiempo de amenorrea. Se dicen que cuanto más de lactar la mamá, más tarde se va a producir lo que es el inicio de los ciclos menstruales. Entonces, aquí tenemos una acción del eje hipotalámico hipofisario. La succión va a inducir a la producción de la prolactina va a inducir a la producción de leche, y esta señal va a hacer que se inhiba lo que es la FSH, inhibiendo lo que es la maduración del folículo y la estimulación de la ovulación por medio de la progesterona. Entonces, los criterios para que se produzca el MELA son 3. 1, que la mujer se encuentre en amenorrea. 2, que la mamá cumpla con lactancia materna exclusiva de 8 a 10 por día, solo seno materno sin ningún sustituto, y que el niño o el bebé sea menor de 6 meses. Entonces, si la mujer cumple con esto, los niños recién nacidos deben cumplir con lo que es la lactancia materna exclusiva por 6 meses. Entonces, la mujer estará libre de utilizar métodos anticonceptivos durante 6 meses. La efectividad del MELA, cuando se cumple con los 3 requerimientos, es más del 98%. Y la tasa de falla es menos del 2%. Solamente se dice que deben cumplir con los 3 requerimientos básicos. Ahí ven una mujer que está dando de lactar. Tenemos entonces el MELA, es apropiado para las mujeres que cumplen los 3 criterios, en espera de otro método, porque podemos colaborarnos con otro tipo de método. Es para parejas donde existe comunicación. Las limitaciones, como es simplemente del control de lo que es la lactancia materna, entonces no protege contra enfermedades de transmisión sexual. Es de corta duración
y a veces tiene dificultades para cumplir con los patrones, porque ahora las mujeres trabajan, salen de su casa, dejan a los niños en guarderías, los dejan cuidando, entonces no cumplen con el requerimiento de las 8 a 10 veces por día. Entre los beneficios, cuando una mujer da de lactar, disminuye el riesgo de cáncer de mama, el cáncer de endometrio, la osteoporosis, las anemias y cuando damos una lactancia inmediata puede inducir a lo que es la salida de la placenta y a la involución uterina. Por eso es importante este método. Aquí tenemos el método del ritmo o del calendario, que requiere simplemente el control con un calendario de los días de inicio y culminación de nuestros ciclos menstruales. El método del ritmo fue descubierto por el científico japonés Ojino en el año 1923 y por el austríaco Knaus en el año 1925. Entonces hicieron un cálculo de probabilidad, por lo que se denomina el método de Ojino-Knaus. Este método se basa simplemente en el conteo de días del ciclo menstrual. Requiere el uso de una gráfica para registrar los datos de cada ciclo. Es un método, como ustedes ven, relacionado con la abstinencia periódica y basado en el cálculo del periodo fértil de la mujer. Tenemos las bases fisiológicas de este método. Entonces, es un método basado en lo que es la determinación de Ojino-Knaus, que ocurre con un periodo límite de ovulación entre el día 10 y el día 16. Se debe llevar los registros dentro de un calendario donde nos refieran el primer día del ciclo menstrual y el último durante los últimos 6 a 12 meses. La ovulación en cada ciclo menstrual va a estar presente 2 semanas antes de la menstruación, o sea, estaríamos hablando del día 14. El tiempo que dan de límite para, digamos, darle un espacio es de más o menos 2 días, independientemente de la duración del ciclo menstrual. Entonces hablan de lo que es la sobrevida del óvulo, que se limita a 24 horas, y la sobrevida del espermatozoide, que es de 48 a 72. Entonces la concepción solo puede tener lugar cuando la relación sexual se efectúa en días cercanos a la ovulación. Entonces se realizan los cálculos de los días infértiles y se basan en los días, en los ciclos más largos y en los ciclos más cortos de los últimos 6 meses. Tenemos el mecanismo de acción. Entonces, impiden la fecundación, evitando la relación sexual durante el periodo fértil de la mujer. La efectividad, si se lo realiza de forma adecuada, es del 80%. Y de uso correcto tiene una efectividad entre el 91 y 99%. Entonces, los pasos para el uso. Se debe observar los ciclos menstruales por lo menos en 6 meses, de los cuales se define el ciclo más corto y el ciclo más largo. Entonces, cuenta el número de días de cada uno de estos ciclos y se aplica la regla. Al ciclo más corto se le resta 19 y nos va a dar lo que es el primer día fértil. Al ciclo más largo se le resta 11 y nos da el último día fértil. Entonces, por ejemplo, una mujer que tiene el ciclo menstrual más corto de 26 y el más largo de 31. El ciclo menstrual regular podemos considerarlo entre 28 días o 26 días. Entonces, haciendo la operación, nosotros tenemos aquí, miren, el ciclo más corto es de 28 días, le restamos 19 y el día 9 es el primer día fértil,
como estamos viendo aquí. Al 36 le restamos 11 y nos dan un 25 como día fértil. Entonces tenemos una fase infértil iniciado por lo que es el periodo menstrual hasta el día 8. Tenemos una fase fértil desde el día 9 al día 25 y tenemos una fase infértil de los últimos días. Entonces, este es un método que se utilizaba antes con un conocimiento de las características de los ciclos femeninos. Este método es digamos, apropiado para las usuarias que tengan ciclos menstruales regulares, parejas estables que puedan coordinar este tipo de circunstancia, o sea, llegar a lo que es la abstinencia en los días adecuados donde se pueda producir la fertilización. En parejas que muestren disposición de manejar correctamente el método. La mujer debe tener ciclos entre 26 a 32 días para considerar que puedan cumplir con esta forma de método anticonceptivo. Los beneficios, simplemente evita lo que es el embarazo, mejora el conocimiento sobre la fertilidad, fomenta la participación de la pareja en la reproducción, no requiere de insumos y es aceptado por las diferentes culturas. Las limitaciones depende de la pareja, requiere de tiempo de aprendizaje, depende de la abstinencia periódica, requiere un registro del ciclo menstrual, no protege contra el VIH-Sida y no se recomienda si la diferencia entre el ciclo más corto y el ciclo más largo es mayor a 6 días. Entre las precauciones tenemos que debe usarse con cuidado en los extremos. Por ejemplo, en las primeras reglas, en la menarca, ya que el cuerpo se está acostumbrando a lo que es el proceso hormonal, entonces no es regular. Y alteraciones que presentan los ciclos menstruales, por ejemplo, enfermedades relacionadas con cáncer, con el uso de medicamentos, sustitución hormonal. Entonces, no se puede utilizar en estas personas porque nos pueden llevar a modificaciones. Tenemos el método de los días fijos. Cuando hablamos del método de días fijos, estamos hablando del método del collar. Ustedes ven la imagen, este es un collar. Este collar va a tener perlitas, aproximadamente 32. Nos hablan de mujeres que tengan periodos entre los 26 a 32 días. También se basa en prevenir lo que es el proceso del embarazo, evitando tener coito los días 8 al 19 del ciclo. Nos muestran un collar con este tipo de perlitas. El rojo nos hace referencia al primer día del ciclo menstrual. Ustedes ven ahí el arito debe ser recorrido perla por perla cada día. Cuando se llega a las perlas blancas, estas tienden a ser fosforescentes. Entonces nos recuerdan que la mujer no debe tener relaciones porque corre el riesgo de quedar embarazada. Este collar es un método que se dice debe estar en la cabecera de la cama de la mujer para hacerle recuerdo que los días que no debe tener relaciones sexuales para evitar un embarazo. Ese es el método de los días fijos y va a ser simplemente con conocimiento de lo que es el ciclo menstrual. Ustedes ven ahí el collar, ese es el que nos va a ofrecer las características de las perlitas. Aquí tenemos las instrucciones, entonces se debe marcar con un círculo el día que comienza la menstruación, con ese arito que ustedes han visto. Se debe marcar también con el circulito los primeros días.
Entonces aquí tenemos una interacción de lo que van a ser los métodos. Si es que hacemos nosotros un control, podríamos inducir a que los pacientitos hagan el control doble en un calendario donde se pueda marcar los días que son considerados fértiles y los días infértiles. Ya, ustedes tienen ahí el collar del ciclo. Jóvenes, les pido un segundito, por favor. Ustedes ven aquí el collar de cuentas. Simplemente aquí nos muestran las cuentitas de este collar y el circulito que debe marcar los días de inicio del ciclo. Estas cuentas de colores significan las cafés, que la mujer es infértil, las blancas, que la mujer es fértil. Esta nos indica el inicio de la menstruación y esta simplemente es la cuenta que indica dónde debe marcarse el primer día del ciclo. Entonces, va a representar el rojo, el inicio del conteo de nuestros días fértiles. Si se utiliza en periodos que tengan hasta 32 días, nos hablan de una efectividad del 95%. Tenemos una tasa de falla de 5 embarazos por cada 100 mujeres y utilizan el método durante un año. Y aquí simplemente estamos viendo el collar. Este collar no está, o sea, no está a disposición. Había una época que estaba en venta en las farmacias, pero de pronto ha desaparecido. Entonces ahora es bien difícil encontrarlo. Nos dan a nosotros en los congresos. Entonces a veces el personal de salud puede facilitar a la pacientita al uso de este collar. Entonces, como ustedes ven, la señora inicia con el arito en el primer día de su menstruación y mueve el anillo cada día en dirección a la flecha, que es la que nos está mostrando. Cuando el anillo está de la perla roja, nos hablan de un riesgo de embarazo bastante bajo, pero cuando está en las perlas blancas, nos hablan de una abstinencia para evitar lo que es el embarazo. Entonces, las mujeres pueden conseguir un método de apoyo más para evitar el embarazo en este periodo o simplemente cumplir con la abstinencia en los días de las perlas blancas. Requiere del collar principalmente y tal vez requiere de una especie de control, o sea, la mujer tiene que ser muy estricta en esto, porque no se puede olvidar el recorrer el anillo, ¿verdad? Porque si se olvida recorrer el anillo, entonces tiende a equivocarse la determinación de los días fértiles e infértiles. Tiene una efectividad del 95% con un uso correcto y es un método apropiado en mujeres que van a tener ciclos entre los 26 y los 32 días. Y se debe utilizar en parejas que estén motivadas a evitar relaciones sexuales durante los periodos considerados fértiles. Los beneficios: solamente va a requerir lo que es el collar, no requiere de otros insumos extras, no interfiere con la lactancia materna y fomenta la participación de la pareja en la reproducción, no tiene efectos secundarios y es aceptado por las diferentes culturas. Las limitaciones: no protege contra lo que son enfermedades de transmisión sexual ni el SIDA. Vayámonos a los métodos modernos. En los métodos modernos vamos a utilizar, por ejemplo, los que están basados en las hormonas. Al hablar de hormonas, hablamos de una descarga hormonal.
Entonces, entre los distintos métodos podemos hablar de las pastillas hormonales, de los parches, las inyecciones, el anillo vaginal y el implante. ¿Por qué? Porque todos estos nos van a inducir a una descarga hormonal. Entonces, los métodos hormonales son anticonceptivos utilizados en la mujer. Estos van a tener distintas versiones sintéticas de hormonas sexuales, entre las que destacamos lo que son los estrógenos y los progestágenos. Su mecanismo de acción va a ser el de alterar los niveles hormonales naturales en la mujer para impedir que ésta llegue a una favorable ovulación o evitar que se produzca la fecundación por parte del espermatozoide. Además, también tenemos alteraciones a nivel del endometrio, del moco cervical, el movimiento de las trompas uterinas, evitar que el útero se prepare para la implantación. Entonces, con una carga extrahormonal, lo único que se está produciendo, que se está intentando, es que no se produzcan los medios favorables para el proceso de la fecundación. Tenemos el mecanismo de acción de las hormonales. Entonces van a impedir que se produzca lo que es el pico ovulatorio de la LH, ya que anulan la secreción pulsátil de lo que va a ser la GnRH, que es la que va a estimular a la producción de la LH y la FSH. En el ovario inhiben a la ovulación, ya que no se ha producido el pico ovulatorio de la LH. Alteran la motilidad y funcionalidad de las trompas, dificultando la fecundación. Alteran la contracción uterina, dificultando lo que es el transporte de los espermatozoides. Modifican la estructura endometrial e impiden la implantación. Modifican la capacitación espermática, espesan el moco cervical y alteran el medio vaginal. Entonces, todas estas circunstancias van a estar dadas por la carga extrahormonal. Empecemos por el parche anticonceptivo. Se trata de parches que van a ser colocados en la piel. Al ser colocados en la piel de forma continua van a ir liberando dosis hormonales. Pueden colocarse en los glúteos, en el abdomen, en la parte superior de la espalda, en la parte exterior alta del brazo y deben cambiarse una vez por semana, aunque su efectividad es elevada. Se ve reducida en mujeres con sobrepeso. Presenta ventajas y desventajas las mismas que la píldora anticonceptiva, aunque debemos añadir los siguientes inconvenientes. No protege contra enfermedades de transmisión sexual, puede llevar a la paciente con sangrados leves entre periodos al inicio de su uso. Como es parche, puede provocar irritaciones en la piel y también hay la posibilidad de un desprendimiento del parche. No se recomienda su uso en mujeres mayores de 35 años. Su efectividad va a disminuir en mujeres con peso superior a los 90 kilogramos y tiene un costo elevado en relación a los otros métodos. Entonces se debe cumplir con toda la normativa para que éste ejerza un mecanismo de parche anticonceptivo. Tenemos el implante subdérmico que es introducido en el brazo de la mujer debajo de la piel. Este va a tener una duración aproximada de 3 años. Simplemente ustedes van a ver un pequeño implante de plástico flexible que se va a colocar bajo la piel del brazo y va liberando dosis hormonales necesarias para evitar el proceso de la ovulación. Su principal ventaja es que puede durar 1, 3, 5 años, pero es un anticonceptivo permanente con alta eficacia anticonceptiva. Su ventaja es que regula las menstruaciones, reduce el sangrado y evita los dolores. Entre los inconvenientes es que va a requerir una cirugía menor para su colocación. Puede dejar una pequeña cicatriz y las hormonas pueden llegar a causar efectos secundarios. Entonces ustedes ven ahí el tamaño del implante es como un fósforo, pero lo que se tiene que hacer es abrirse campo o abrirse espacio en lo que es el área interna del brazo, donde se debe colocar el implante. Al inicio, obviamente, como toda intervención es dolorosa,
pero después la paciente ya no se queja de dolores. Tenemos el anillo vaginal. Este es un anillo que se va a introducir en la vagina y se retira durante el periodo menstrual. Es un aro flexible y transparente. Consiste en que va a ser colocado en el cuello del útero y este va eliminando o liberando hormonas. Se lo cambia una vez al mes la propia mujer en la casa. Entonces la mujer debe hallar posiciones adecuadas para llegar al cuello uterino y debe tener un control en relación al anillo. Se mantiene en la vagina durante 3 semanas y luego se lo quita durante el periodo menstrual. En la 4ª semana que se presenta el periodo y se lo pone a la siguiente semana cuando ya no tiene menstruación. Este anillo vaginal es similar a la de las pastillas anticonceptivas, con la ventaja añadida de que no debe ser tomado diariamente. Simplemente tiene la capacidad de ser extraído cada 3 semanas y se coloca uno nuevo tras la semana de menstruación. Ahí ustedes ven lo que es el anillo y dónde es colocado, ¿ven? Debe ingresar hasta lo que es el cuello uterino. Entre los hormonales, nosotros tenemos los métodos orales y los métodos inyectables. Los métodos orales son, como ustedes ven, las píldoras anticonceptivas. Estas píldoras anticonceptivas vienen en 2 formas, las de 21 días y las de 28 días. Tienen la combinación tanto de estrógenos como progestágenos. Entonces son importantes para su uso. Aquí tenemos los inyectables. Estas vienen a ser la combinación de medroxiprogesterona de depósito. Entre las pastillas anticonceptivas, estas se van a encargar de inhibir el proceso de fecundación. Entonces, hacen que el óvulo no madure, alteran la ovulación y actúan sobre el sistema hormonal. Esta es una forma de presentación. Ustedes van a ver diversas. Tenemos las de 21 días y las de 28 días. Las de 21 días van a necesitar un periodo de descanso. Y cuando se presentan de 28 días, entonces hacemos que estas, en lugar de descanso, sean sustituidas por tabletas de hierro para que la paciente no pierda la continuidad. El requerimiento para esta forma de anticoncepción es que la mujer tome la tableta todos los días a la misma hora. Si es que en algún momento sufre un olvido, entonces debe apoyarse en otro método anticonceptivo, ya que puede disminuir la probabilidad de anticoncepción. Ahí tenemos las orales. Tenemos progestágenos y los combinados que vienen progestágenos y estrógenos. Ahora ustedes van a ver una gran variedad de formas de presentación. Entonces, por eso es que no se habla de marcas. Aquí, por ejemplo, nos muestran marcas, ¿no? Continuamente van evolucionando y las fábricas de fármacos vienen a utilizar este tipo de formas de anticoncepción. Entonces tenemos los progestágenos que van a inducir a una escasez del moco cervical, van a dificultar lo que es el transporte del ovocito, van a alterar el endometrio para la implantación, van a inhibir la ovulación por supresión de gonadotropinas y va a tener un efecto androgénico relativo. Tenemos menor efectividad contraceptiva que los combinados, los que solamente tienen progestágenos. Entonces, ¿por qué? Porque nos van a llevar a pocas alteraciones del ciclo menstrual. Entonces, podemos determinar que los métodos anticonceptivos deben ser guiados por un profesional en la salud. Se utiliza en usuarias con patologías que contraindican la administración de estrógenos. Su principal aplicación vienen a ser madres lactantes y debe administrarse sin periodos de pausa.
Tenemos los orales progestágenos. Aquí nos hablan simplemente de algunas marcas. Lo que debemos hacer referencia es que deben utilizarse y deben consumirse una por día. Las que se utilizaban vienen a ser el linestrenol, el levonorgestrel y el desogestrel, pero van a ser compuestos de las distintas formas de presentación de los anticonceptivos orales hormonales. Los combinados, los que van a combinar estrógeno y progestágeno. El estrógeno, ¿qué va a hacer? Va a inhibir la ovulación por la supresión de las gonadotropinas hipofisarias. Va a inducir a una alteración de la madurez endometrial. Van a acelerar el transporte del óvulo. Van a inducir a la supresión de factores liberadores hipotalámicos y a la supresión de la secreción de la LH y de la FSH. Los monofásicos simplemente van a tener 21 tabletas, aunque van a tener una igual concentración de estrógeno y progestágeno. Los secuenciales son las que nos van a hablar de que las primeras tabletas tienen solo estrógeno y las últimas tabletas estrógeno y progestágeno. Requieren altas concentraciones estrogénicas para llegar al efecto anticonceptivo. Entonces producen alteraciones severas en el ciclo. Se dejaron de usar las secuenciales hacia finales de los 60, pero los laboratorios han hecho nuevas pruebas donde las pastillas ahora tienen distintas cargas hormonales que nos pueden contribuir a lo que es la anticoncepción. Tenemos los orales combinados, los bifásicos, donde la primera mitad tiene 21 tabletas. Esas eran las que tenían estrógeno en dosis baja y progestágenos. Estos nos hacían un cambio paulatino de las dosis hormonales. Entonces no están disponibles porque se ha visto que nos presentaban muchas alteraciones a nivel hormonal. Tenemos los trifásicos que nos muestran que todas las tabletas son combinadas con estrógenos y algunos preparados a concentración constante. Entonces, las primeras 7 tienen una baja concentración de progestágeno, el cual aumenta en las 7 siguientes y más aún en las últimas 7. Simplemente el objetivo va a ser alcanzar una efectiva acción anticonceptiva, suministrando a la paciente una menor carga hormonal que es aportada por las tabletas combinadas monofásicas. Entonces, lo único que queremos es alterar las concentraciones hormonales para evitar los cambios necesarios para que se produzca una fecundación. Aquí simplemente nos muestran a los orales combinados, es etinilestradiol más drosperinona, y tenemos el etinilestradiol más desogestrel. La efectividad de la tableta es del 92 al 94% si es que el uso es correcto. Nos muestran con uso correcto una efectividad del 99%. 99.9. Entonces es apropiado a cualquier edad. Se lo puede utilizar tanto en la adolescencia como en el climaterio. Se puede utilizar después de un aborto. Se puede utilizar en ciclos irregulares, también con antecedentes de embarazos ectópicos. Puede llegar a producir dismenorrea y periodos menstruales abundantes. Entonces, por eso es que estas formas de anticoncepción deben ser controladas por un personal de salud. Entre los beneficios, regulan el ciclo menstrual, protegen contra enfermedades pélvicas inflamatorias, reducen el riesgo de quistes ováricos funcionales, quistes mamarios y embarazo ectópico. Por eso es que muchas veces se las utiliza cuando nuestras pacientitas presentan quistes ováricos. Ayuda a prevenir el cáncer de ovario y de endometrio y puede mejorar la sintomatología de las pacientes que se encuentran en climaterio o premenopausia. Las limitantes, no se puede utilizar los primeros 6 meses posparto, ya que nos podría afectar la calidad y la cantidad de la lactancia materna.
No se puede consumir en sospecha de embarazo. Habíamos mencionado que ante la sospecha de gestación se debe suprimir lo que son los tratamientos hormonales. Tenemos que no se utiliza en mujeres fumadoras mayores de 35 años, en mujeres que cursan con diabetes de larga duración por las alteraciones vasculares que podría presentar. No se utiliza en mujeres que cursen con hipertensión arterial, en mujeres que tengan cáncer de mama, en mujeres que tengan cáncer hepático, porque está relacionada con la producción de estrógenos, en tumor hepático, en mujeres que les lleve a cefalea y migraña de causa no determinada, en patología vesicular y en la combinación de fármacos como por ejemplo la rivancina o los anticonvulsivantes. El modo de uso, como ustedes ven, la mujer tiene que tomar todos los días a la misma hora. Un olvido nos lleva a un alto porcentaje de riesgo de embarazo. Por eso es que en las mujeres que se olvidan, se dicen que deben combinar con otro tratamiento, tal vez uno de barrera, para tener la seguridad de que no se está produciendo el embarazo. Entre los beneficios es alta efectividad, no interfiere en las relaciones sexuales, regulariza los ciclos, da una protección para el cáncer de ovario, el cáncer de endometrio, protege contra lo que son las enfermedades pélvicas inflamatorias y nos lleva a un retorno pronto a la fecundidad, una vez que la mujer deja de consumir estas tabletas. Entre las señales de alarma, nosotros debemos tener cuidado en estas pacientes, ya que debemos relacionarla con fármacos o tratamientos que ella esté utilizando para evitar complicaciones. Entonces debemos hacer un control continuo. Entre los inyectables, nosotros tenemos el inyectable mensual y el inyectable trimestral. Tenemos a los inyectables que tienen solamente progestágenos o los que tienen progestágenos y estrógeno. En los que tienen progestágenos solos, la aplicación es intramuscular, el quinto día del ciclo y después cada 3 meses. La indicación es cuando una paciente desee un método altamente eficaz y no tenga la posibilidad de utilizar otro método. Tenemos los progestágenos y estrógenos. Esta es una forma de inyectable intramuscular mensual. Se tiene que inyectar entre el día 7 y el día 10 del ciclo. La indicación es presencia de efectos secundarios con las pastillas anticonceptivas orales o alguna dificultad con la toma diaria. Ustedes ven aquí la de Provera, que es el nombre comercial más conocido, donde tiene una efectividad del 99% y la tasa de falla es 0.3 embarazos en 100 mujeres. Tenemos entonces que la Depo-Provera va a estar compuesta por el acetato de medroxiprogesterona. Es apropiado a cualquier edad y con cualquier número de paridad, o sea, no importa los hijos que tenga. Puede utilizarse posaborto, puede utilizarse en antecedentes de embarazos ectópicos y se utiliza 6 semanas después del parto en mujeres que están dando de lactar. Los beneficios: protege contra enfermedades pélvicas inflamatorias, reduce el riesgo de embarazo ectópico, no aumenta el riesgo de cáncer de ovario o hepático, reduce el riesgo de cáncer endometrial, reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, ya que no contiene estrógenos.
Entre los limitantes, cuando hay hemorragia genital no diagnosticada, no se debe utilizar. Siempre se debe aclarar cuál es la causa de hemorragia genital. Cuando se sospecha de cáncer de mama, cuando hay irregularidades en el ciclo menstrual, como por ejemplo amenorrea, cuando la paciente nos refiere a aumento de peso y no protege contra enfermedades de transmisión sexual ni VIH-Sida. Entre las señales de alarma, debemos hablar con nuestro paciente para ver si el sangrado, si tiene sangrado abundante, cefalea intensa, migraña o nuestros pacientes pueden ingresar en un cuadro de depresión. Vayamos con los métodos de barrera. Como su nombre lo indica, son los métodos que van a impedir el contacto del óvulo con el espermatozoide. Entre los métodos de barrera nosotros hablamos del preservativo masculino y el preservativo femenino. Hablamos del diafragma, del capuchón cervical y de los espermicidas que van a estar en base al nonoxinol 9, aunque ya tenemos nuevos compuestos, ¿no?, que también van a ejercer un mecanismo de espermicidas. Entre los métodos de barrera, el más común y el más usado es el método del preservativo o condón, que puede ser utilizado tanto el masculino como el femenino. El femenino nos ha traído complicaciones porque no es anatómico. Entonces ustedes van a ver que no se acostumbra el uso de este. Incluso ha desaparecido de lo que es la venta en las farmacias. Porque cuando estamos en clases presenciales, los estudiantes eligen grupos de métodos para poder exponer y buscan métodos anticonceptivos para dar a conocer al curso. Entonces, por eso en el último semestre presencial ya no han conseguido el condón femenino porque ya no está disponible en las farmacias. Perdón. Tenemos lo que es el condón, el diafragma y el capuchón cervical. Entonces los preservativos, tanto masculino como femenino, son los únicos métodos que van a proteger del embarazo no deseado y a su vez de las infecciones transmitidas sexualmente, incluyendo lo que es el VIH. La tasa de embarazo de estos métodos es alta. Los datos que tenemos ahí es de acuerdo a los usos del preservativo masculino, femenino, diafragma y espermicidas con un uso correcto. Las instrucciones del uso. Se dice usar siempre en toda relación sexual. Se debe usar durante toda la relación sexual y se debe buscar preservativos de buena calidad dentro del plazo de validad. Entonces se debe utilizar la técnica correcta para la colocación y el retiro. Los preservativos vienen en sobres. Entonces el embalaje debe estar correcto. Debe tener una fecha de cumplimiento de validez. El error que cometen los pacientes es que lo meten en el bolsillo o en la billetera. Entonces la billetera sale, entra de su bolsillo y cuando quieren utilizarlo es un preservativo completamente viejo. Y el momento de la relación obviamente no se van a fijar la fecha de vencimiento. Entonces el preservativo que lleven los pacientes debemos recomendar que siempre debe cumplir con la fecha de validez. Tiene pequeña ranurita que hace que esta bolsita se rompa, porque a veces pueden hacerlo con tijeras, con dientes y pueden dañar lo que es el preservativo. Se identifica el lado correcto, se aprieta la extremidad para sacar el aire y se lo desenrolla manteniendo el extremo apretado en el pene erecto y se lo desenrolla hasta la base del pene. En los centros de salud normalmente existe este dildo para poder enseñar a los pacientes la forma correcta de uso. Este pequeño método de barrera
nos va a evitar embarazos no deseados y enfermedades de transmisión sexual. Por eso es que forma parte de la salud sexual y reproductiva y dan a los pacientes este método de forma gratuita. Este es el condón femenino, es un poco más molesto, no es anatómico, esta es la forma de presentación. Entonces es un embalaje mucho más grande, al igual que el otro, también va a presentar fecha de caducidad y la ranurita que va a permitir que se abra. Cuando sacamos del sobre, vamos a revisar lo que es la integridad. Tiene dos anillos, un anillo que va a ir hacia lo que es alrededor del cuello uterino y otro que se va a quedar en la parte externa. El aro que va a ingresar a la cavidad vaginal debe ser doblado en 8. ¿Para qué? Para que se pueda insertar fácilmente, ingresar en la vagina, llegar hasta lo que es el cuello del útero, ahí se desenrolla y queda fijado. Este es un método que va a requerir que la mujer ya se coloque el preservativo femenino mucho tiempo antes de una relación sexual, porque en ese momento es un poco complejo colocarlo. Entonces se debe confirmar la colocación y no debe quedar torcido, debe estar con el aro externo alrededor de lo que es la cavidad vaginal. Entonces es importante esto, porque a veces por colocar de forma rápida se sale y puede provocar molestias o dificultad en el momento de la relación. Ustedes ven aquí el preservativo debe ser doblado en 8 e introducido hasta lo que es el cuello uterino. Para eso la mujer debe conocer muy bien su cuerpo y encontrar posiciones en las cuales pueda llegar hasta el cuello, por ejemplo, flexionando una de las extremidades inferiores y con la otra estando en extensión para que por medio del tacto se pueda llegar a lo que es el cuello uterino. Entonces, para utilizar de forma correcta el condón, se verifica la fecha de caducidad, se verifica que tenga su contenido de aire, ya que como está llevado por mucho tiempo en la billetera, se revienta y está con el contacto del aire y ya pierde lo que es su lubricante y se mantiene seco y puede causar molestias en el paciente y lo peor de todo, no cumplir con su función de método de barrera. Se lo abre de manera cuidadosa, sin uñas, sin dientes, sin tijeras, sin objetos punzantes. Se toma la punta para contener lo que es el aire. La punta siempre debe quedar porque es para que se quede el producto de la eyaculación, ¿no? Se lo debe extraer apretando la punta del condón y sacarlo cuidadosamente. Se realiza un nudo y se lo elimina. No tiene el condón más que un solo uso y se lo debe botar en la basura o en algún lugar apropiado. Por ejemplo, cuando es carnavales en las entradas, ustedes van a encontrar condones botados por todo lado. No es la forma correcta. Por eso es que tienen que indicar a sus pacientes la forma del uso correcto. Entonces, para el uso del preservativo, se debe orientar en todos los contactos. Es un método que permite, que tiene una elección libre e informada. Se debe enseñar la técnica del uso con detalle, comprobando que el usuario ha aprendido bien. Se debe hablar sobre las posibles dificultades con el uso y sus soluciones. Aquí tenemos igual una forma de introducir lo que es el condón masculino. El requerimiento es que el pene se encuentre erecto. Ahora tienen distintas marcas, distintos colores, creo que hasta sabores, entonces es de acuerdo a las preferencias del paciente. Nosotros debemos mostrarle todas las opciones para que ellos cumplan con esto, que es el protegerse de enfermedades de transmisión sexual y el evitar embarazos no deseados. Los probables problemas con el preservativo puede ser que se rompa o se reviente, puede ser que se deslice y se salga,
o se quede dentro de lo que es la cavidad vaginal, o que sea aprieto, sea constrictivo, que se caliente, que se reseque, puede llegar a producir irritación vaginal, irritación peneana, o por último tener una respuesta negativa produciendo alergia. Los problemas también van a ser relacionados con el preservativo femenino. Como es tan ancho y no es anatómico, entonces se puede salir del lugar, puede entrarse el anillo que se encontraba en la parte externa, puede ingresar a la cavidad vaginal, que el anillo interno se incomode. Como es una especie de bolsa, también mencionan la probabilidad de ruido. Entonces, puede secarse, doler y arder. Entonces, por eso es que no forma parte de una indicación, ya que va a provocar múltiples problemas. Tenemos lo que son otros métodos de barrera que vendrían a ser las esponjas vaginales. Estas van a tener en su composición espermicidas. Estas esponjas deben ser colocadas también en el cuello del útero y estas tienen una duración más corta. Como ustedes pueden ver, esta debe ser introducida y colocada a nivel de lo que es el cuello uterino para matar a los espermatozoides y evitar que estos puedan ingresar a la cavidad uterina. Tenemos el capuchón cervical que va a bloquear la entrada de los espermatozoides al cuello uterino. Entonces el diafragma es una cúpula flexible de silicona que se va a colocar frente al cuello uterino. No cubre la mucosa de la vagina, por lo que no es recomendable y no evita las enfermedades de transmisión sexual. Entonces, como ustedes pueden ver, requiere del conocimiento. Miren, la mujer está con una extremidad elevada y la otra apoyada al suelo. Hace que la mujer pueda introducir de forma fácil y llegar hasta lo que es el cuello uterino. Y aquí tenemos diferentes formas de diafragma que se pueden colocar a nivel de lo que es el cuello uterino. Vámonos a la anticoncepción de emergencia. Como su nombre lo dice, es una anticoncepción, es un método que se puede utilizar solamente como método de emergencia. Es denominada la pastilla del día después. Este método es utilizado de forma voluntaria y no forzada cuando exista una falla potencial de un método anticonceptivo. Si hablamos de la historia, este método de emergencia ha sido estudiado desde el año 1964, donde en Holanda, donde nos han mostrado un método en base a estrógenos. En 1970, en Canadá, han utilizado el método combinado. En 1970, en Hungría, han utilizado al levonorgestrel. En 1980, en China, el levonorgestrel. En 1997, la aprobación ha sido en Brasil. En 1998, había un producto específico ya en Estados Unidos. En 1999 ya se ha registrado el Postinor 2 en Brasil y en 1999 fue utilizado y fue remarcado como el registro del Plan B en Estados Unidos. La terminología es variada. Puede hablarse de píldora del día siguiente, anticoncepción poscoital, píldora francesa, anticoncepción de emergencia. El mecanismo de acción va a ser igual que las otras. Simplemente va a inhibir los mecanismos de un proceso apropiado para la fecundación. Entonces va a inhibir o va a atrasar lo que es la ovulación, va a alterar el cuerpo lúteo, va a impedir la fertilización, pero si se ha producido la fecundación, no va a impedir lo que es la anidación. Entonces, si es que no ha habido un embarazo, entonces va a evitar este mecanismo, pero no es un abortivo.
por lo que ha creado confusión en la sociedad. Muchos creían que era abortivo. No, jamás, no provoca aborto, simplemente altera los medios para que no se produzca ni la ovulación ni la fertilización. Es un método que está condicionado a usarse en emergencias, o sea, en relaciones desprotegidas, en cualquier fase del ciclo, con la falla potencial de un método o como consecuencia de estupro y violación. Debido a su alta dosis de hormonas, esta solamente está indicada una administración en casos puntuales y antes de las 72 horas después de haber tenido la relación sexual. Estas son las diferentes presentaciones, son consideradas en varias presentaciones de una tableta, de 2 tabletas. No se puede usar de forma continua. Tenemos criterios médicos que nos hablan del uso de esta tableta. Tenemos una falta de conocimiento en nuestra población, por eso en un trabajo que se ha realizado en farmacias, el fármaco más comprado en fines de semana viene a ser la anticoncepción de emergencia. No es correcto, ya que a la larga puede llevarnos a esterilidad o al desarrollo de cánceres. Por eso es que estamos haciendo hincapié en que es una anticoncepción de emergencia. Entonces, por ejemplo, el método USP simplemente va a tener combinaciones de lo que es el levonorgestrel y estrógenos. Son los que van a evitar las condiciones para que se produzca una fecundación. Tenemos algunas que solamente van a estar con progestágenos. Entonces, la cajita es de la dosis total. Y hay algunas que tienen 2 tabletas que van a tener combinación de hormonas. La primera, en el esquema del uso del USP, la primera dosis debe ser tomada antes de completar los 3 días después del coito. La segunda dosis debe tomarse 12 horas después de la primera y la eficacia es mayor cuando la primera dosis se toma el primer día. O sea, la idea es tomarla inmediatamente después del contacto que haya tenido con riesgo de gestación. La primera, este es el de uso clásico. La primera dosis debe ser tomada antes de completar las 120 horas después del coito. La segunda, 12 horas después de la primera. Y la eficacia es mayor cuando la primera dosis se toma el primer día. Entonces, estas son las 2 formas de presentación de las cuales se habla, la USP y el levonorgestrel, pero ustedes comprenderán que la farmacéutica ha evolucionado. Incluso estas pastillas eran consideradas súper caras. En cambio, ahora con las múltiples formas de presentación y los diferentes laboratorios, pueden conseguir pastillas de emergencia incluso a precios muy módicos. De acuerdo a la carga hormonal, estos vienen a tener resultados. El mejor resultado es cuando la pastilla se toma inmediatamente después de la relación con riesgo de embarazo. Los efectos secundarios, las pacientes pueden llegar a presentar náuseas, vómitos, mareos, cefalea. Entre la eficacia de los sistemas, nosotros vamos a tener a las diferentes marcas y las diferentes hormonas en diferentes dosis. Entonces, cada una de estas va a tener un índice de efectividad dependiendo del tiempo en el cual se haya tomado. Ahora, los pacientes corren el riesgo, toman una tras otra. Yo escucho varias veces que dicen que han tomado una pastilla del día después y al día siguiente puedo volver a tomar otra. O sea, no es como confite o tostado. Estas pastillas tienen carga hormonal que a la larga pueden ejercer efectos negativos en el individuo. Entonces, tenemos un nuevo esquema
de uso para el producto dedicado solo de levonorgestrel, donde vienen 2 pastillas juntas y es en una sola toma durante los primeros 5 días después del coito no protegido. Y este es el recomendado por la OMS, que indica que cuanto más antes se tome la tableta, es mucho mejor. En relación a la orientación, siempre debemos aclarar en nuestros pacientes que es una toma de emergencia. No puede ser utilizada de rutina. Para eso están los otros métodos anticonceptivos. Entonces, nosotros debemos ver las alteraciones que puedan presentar. Por ejemplo, retraso de lo que es la siguiente menstruación o adelanto de la siguiente menstruación. Si la menstruación no ocurre, se debe verificar el embarazo y se debe comentar al personal de salud sobre la anticoncepción de emergencia que no afecta al embarazo. Ya, nos quedaremos aquí, jóvenes. Vamos a hablar